¿Cómo están? Buenas noches, estimados maestrantes. ¿Se escucha? Ok, muchas gracias. Bien, como es de su conocimiento, ¿no? La pasada clase estuvimos analizando lo que es el recurso de compulsa, asimismo la revisión extraordinaria de sentencias. Entonces, bajo este comprendido, vamos al siguiente medio de impugnación, ¿no? Que en este caso es el recurso de aclaración, enmienda y complementación. Bien, vamos a dar inicio entonces. Dice aclaración, complementación o enmienda, ¿no? Esto de oficio. Como es lógico, antes de la notificación con la sentencia del auto de vista o auto supremo de oficio, la sala o el juez pueden corregir sus errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión con el fin de aclarar, complementar y enmendar la resolución judicial. Bien. Entonces, por lo tanto, la primera parte de la norma en estudio deja absolutamente claro que la autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de oficio los errores materiales advertidos en las resoluciones judiciales, ¿no? En aras de una correcta administración de justicia, conforme lo establece nuestro artículo 226 del Código Procesal Civil. Por ello, la aclaratoria, en principio, debe ser resuelta, ¿no? Por el mismo juez que ha emitido el fallo. Pero nada obsta a que en casos de que aquel fallezca, quede cesante o renuncie, la facultad sea ejercida por el reemplazante. Bien, continuemos. Dice recurso de aclaración, complementación y enmienda. El profesor Palacio, con mucho criterio, define al recurso de aclaración, enmienda y complementación, indicando que el recurso de aclaración es el remedio concedido para obtener que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias de orden material o conceptual que le afecten. Bien, por ello debe suplir omisiones, ¿no? De que adolece el pronunciamiento. Es decir, la resolución judicial puede ser corregida si contuviere algún error, ampliada si tuviera omisiones o clarificada, ¿no? Si contuviera conceptos oscuros. Por ello, el límite propuesto para el recurso de enmienda y complementación no es la modificación sustancial de la decisión, sino más bien debe referirse a deficiencias materiales o conceptuales que hiciesen dificultuosa la comprensión de la decisión. Es decir, que este recurso jamás puede cambiar, variar o modificar el fondo de la resolución. Caso contrario, se pondría en peligro la seguridad jurídica, la garantía del debido proceso y derecho a la defensa. Bien. Por esta razón, la norma en análisis establece que las partes intervinientes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiera incurrido en la sentencia, ¿no? O auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de 24 horas, ¿no? Que se cuenta a partir de la notificación con la resolución correspondiente, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo.
por encontrarse ejecutoriada la resolución conforme lo establece el artículo 226 del Código Procesal Civil. Bien, entonces, asimismo, en nuestro procedimiento es que si se tratare la resolución dictada en audiencia, lo será sin otro trámite en la misma audiencia, es decir, en la misma audiencia sobre el acto que debe plantearse y resolverse en forma inmediata por el juzgador o tribunal. Por ejemplo, ¿no? Se puede entender por errores materiales los que consignen datos inexactos en cuanto al nombre de las partes o de la identificación de los bienes o confundan al vendedor con comprador. Igualmente, ¿no? Se entiende por conceptos oscuros cuando en la resolución la parte considerativa del órgano judicial ordena la indexación del crédito o intereses. Pero luego, en la parte resolutiva, no se logra comprender a partir de qué momento se debe o hasta cuándo corre el plazo. Por eso la idea oscura es que debe aclarar, ¿no? Tiene que estar vinculada al pronunciamiento y no a la interpretación de las leyes o la doctrina legal o a la jurisprudencia citadas en el fallo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, dice, ¿no? Finalmente, se debe analizar y preguntar si este recurso es una simple facultad del litigante o si luego podrá o no solicitar la respectiva aclaratoria, ampliación o corrección por la vía de los recursos ordinarios o extraordinarios, ¿no? La actual doctrina sostiene que no se pueden limitar por esta omisión los poderes del tribunal de alzada. Es decir, que la no interposición del recurso de enmienda y complementación no impide que se pueda revisar en apelación o casación lo que se pudo obtener por la vía del citado recurso. Por ello, sobre este punto, la jurisprudencia de los tribunales de justicia de la Argentina, en este caso, señala que la aclaración permite depurar la sentencia de los errores materiales, oscuridades u omisiones de los que adolezca. Por tanto, no puede perseguir que el juez pronuncie dos opiniones distintas, ¿no? En un mismo litigio, con fundamentos en que lo decide es desacertado. Corrección, vamos a la siguiente diapositiva. Corrección en ejecución de sentencia. Cuando la sentencia tiene calidad de cosa juzgada, es inmutable, obligatoria y de ejecución inmediata sin modificaciones. El proceso se encuentra en ejecución de sentencia cuando la causa ha concluido, porque se han agotado todos los recursos y lo único que corresponde es ejecutar la sentencia, porque tiene la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos podrán ser corregidos aún en ejecución de sentencia, que no afectaren en el fondo de lo resuelto, conforme lo refiere el artículo 226 del Código Procesal Civil. Por favor, demos lectura al artículo 226 del Código Procesal Civil. Si lo tienen a la vista, por favor, puedan dar lectura. ¿Lo encontraron?
Licenciado Oscar, ¿se encuentra en sala? Sí, por favor. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Bien, entonces, efectivamente, ¿no? Vamos al siguiente punto. Dice, suspensión de los plazos recursivos, ¿no? El efecto es importante que se tiene este recurso. Es que planteado el mismo suspende el plazo para interponer el recurso judicial respectivo hasta que la parte sea nuevamente notificada, ¿no? Con la complementación, enmienda, aclaración del fallo. Bien. Respecto a cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta facultad por una sola vez. En este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal. Caso contrario, se pondría, ¿no?, en serio riesgo el derecho a la defensa y al debido proceso. Por ello, es mejor que atendido el recurso, recién se ponga de nuevo en vigencia el plazo para impugnar, sin importar si fue no aceptado, ¿no?, el recurso en referencia. Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración, enmienda o complementación. Por lo tanto, recién de esta nueva notificación se pondrá vigente el plazo para interponer el recurso correspondiente. ¿Se entiende? ¿Cuándo es procedente este recurso? ¿Cuándo procede este recurso? ¿No? En forma definitiva, podemos afirmar que este recurso procede en los siguientes supuestos procesales, que puede presentarse normalmente después de la resolución de fondo. En este caso sería las correcciones de fondo, corrección de error material, ¿no? La aclaración de conceptos oscuros o ambiguos, la aclaración de conceptos contradictorios, opuestos o discordantes en la misma resolución. Asimismo, subsanaciones de emisiones sobre aspectos que no modifiquen el fondo de la resolución. Asimismo, suplir cualquier omisión de las pretensiones deducidas y discutidas en el proceso que no afecten el fondo de la resolución. Entonces, con este recurso se pretende la complementación o enmienda de la resolución dictada, ¿no? Pero sin cambiar el fondo de la resolución impugnada. El poder de aclarar corresponde al juzgado o al tribunal
no en función de las personas, ¿no? Si se produce un cambio, reiteramos, de juez o nueva integración de la sala, corresponde a los nuevos magistrados. Por ello, la doctrina mayoritaria ha resuelto que el recurso de aclaración no es inherente a la persona de quien ha dictado el fallo. El otro juez competente puede corregir un error material, aclarar un concepto oscuro o suplir una omisión que no afecte la resolución de fondo, sin alterar el aspecto conceptual del fallo. Simplemente circunstancias de naturaleza objetiva. Bien. Pasemos a al siguiente medio de impugnación, en este caso acciones de defensa. Procedimiento, dice, ante juezas, jueces y tribunales. ¿Qué refiere el artículo 29 del Código Procesal Constitucional? Nos dice lo siguiente. En los procedimientos ante juezas, jueces o tribunales en acciones de defensa serán aplicables las siguientes disposiciones. ¿Qué disposiciones? La primera, la interposición de la acción deberá realizarse en forma escrita, con excepción de la acción de libertad, que podrá presentarse en forma oral. De ser así, el secretario del juzgado o tribunal levantará un acta que contenga la relación de los hechos que justifiquen la interposición de la acción. Como punto 2, dice, la jueza o juez o tribunal, a petición de la parte accionante, le designará defensor público cuando no esté asistida por abogada o abogado particular. En la relación de libertad, la parte accionante no requerirá de la asistencia de abogada o abogado. En el punto 3, cuando sea necesario, la jueza, juez o tribunal garantizará la presencia de traductoras o traductores. Continuemos. En el punto 4, ¿no? El expediente constará por escrito y estará integrado por, inciso A, el memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral en caso de la acción de libertad. En el inciso B, el auto de admisión y las providencias que se emita. Inciso C, las notificaciones que correspondan. El inciso D, el informe o contestación de la acción. Inciso E, los documentos que contengan elementos de prueba. Bien. Inciso F, el acta de audiencia. Y, inciso G, la resolución de la jueza o juez o tribunal en acción de defensa. Asimismo, el punto 5 refiere, los plazos establecidos para las acciones de defensa son perentorios. Para sus efectos se entiende por días hábiles de lunes a viernes, salvando los días de feriado, ¿no? En el caso de acciones de libertad, los plazos se computarán en días calendario. Asimismo, el punto 6 dice, ¿no? Las citaciones se realizarán en forma personal o mediante cédula. El 7, no serán admitidas acciones de defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional. Inciso 8, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado, en el marco de sus competencias, intervendrán en las acciones de defensa. Bien, entonces, expresadas ya y conocidas, ¿no?, las acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad y de inconstitucionalidad, establecido además las acciones de cumplimiento y popular, son acciones que están dentro de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Específicamente en los artículos 125 al 135.
y están previstas estas acciones de defensa. Damos nuevamente el detalle, ¿no? La acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de inconstitucionalidad, acción de cumplimiento y la acción popular. Bien, disculpa. Demanda en las acciones de defensa. Dice, ¿no? Conforme el artículo 24 de la presente ley, procesar las acciones de defensa, la demanda deben cumplir ciertos requisitos indispensables, bajo culminatorias de tener la demanda por defectuosa. Y en caso de no cumplirse, puede considerarse por no presentada la misma. Sin embargo, por la importancia, ¿no?, que posee la acción de libertad, el habeas corpus, la acción puede presentarse aún en forma oral y sin la asistencia jurídica de un abogado, porque la misma tiene por objeto que se guarde la tutela a su vida, cese la persecución indebida y se restituya el derecho a la libertad. Por ello, en el caso de que la acción sea interpuesta en forma oral, es obligación del secretario de juzgado o tribunal levantar un acta circunstanciada que contenga la relación de los hechos que justifique, ¿no?, la interposición de la acción de libertad. Entonces, en este caso, ¿no?, como nunca se cumple el principio procesal, es aconsejable y, si es posible, que el secretario de juzgado o tribunal, al recibir la información oral de la parte interesada, también pueda grabar o filmar la declaración para que dicho medio probatorio no sea desvirtuado y pueda ser tomado en cuenta en la audiencia. Bien, pasemos. En las demás acciones, es decir, en la acción de amparo constitucional, protección de privacidad, de cumplimiento y popular, necesariamente debe ser escrito y cumplir en forma obligatoria con los requisitos mínimos que establece el artículo 24 del Código Procesal, ¿no? Y estar asistido por un abogado para el patrocinio del caso. Entonces, en estas acciones, el juez o magistrado del tribunal, a petición de la parte accionante, designará defensor público cuando no esté asistida por abogado particular para su patrocinio. Bien, la formación del expediente. ¿Qué nos dice? De todo proceso constitucional se formará un expediente que permanecerá en el juzgado o tribunal para el examen de las partes y todos los que tuvieren interés legítimo, y especialmente cuando deba ser remitido, ¿no?, al Tribunal Constitucional Plurinacional en consulta. Entonces, para cada juicio o proceso debe existir un expediente donde se integra la línea esencial del proceso. Bien, desde su comienzo hasta su terminación. Todas las piezas se encuentran cronológicamente arrimadas y foliadas. Empero sobre la compaginación no existe, ¿no?, nada escrito en nuestra legislación. La práctica en los juzgados y tribunales de justicia enseña que los expedientes serán compaginados en cuerpos que no excedan 200 fojas. Corresponderá entonces a cada juzgado y tribunal el procedimiento y control y cuidado, ¿no?, de los documentos reservados y de difícil reproducción, en forma que haga posible su inmediata ubicación y seguridad. Bien. Cómputo de los plazos. Siguiente punto, ¿no? Tal cual se estudió, tal cual se estudió anteriormente en la tramitación de los procesos constitucionales,
Disculpen, están ingresando. Ya. Los plazos procesales se computan únicamente en los días hábiles, es decir, de lunes a viernes, con excepción a los días declarados feriados. Sin embargo, en la acción de libertad, el habeas corpus, se computan todos los días hábiles o inhábiles por la urgencia e importancia de esta acción, ¿no? En defensa del derecho más sagrado que tiene una persona, que es la libertad. Bien. Siguiente punto. Citación al demandado. Una resolución judicial, providencia, auto o sentencia es procesalmente inexistente mientras no se ponga en conocimiento de los interesados y en consecuencia ni les beneficia ni les perjudica, ¿no? Desde el momento de la notificación comienzan a correr los plazos que la ley establezca. Por ello, la citación tiene por objeto poner en conocimiento del demandado la existencia del proceso constitucional para que comparezca al mismo a estar y estar a derecho, ¿no? Es decir, asumir defensa, si así lo considera necesario. Bien. Incumplimiento, el siguiente punto. Incumplimiento de los requisitos en las acciones de amparo y de cumplimiento. Bien, el juez o magistrado competente para conocer y resolver las acciones de amparo y de cumplimiento debe cumplir necesariamente con los requisitos exigidos por el artículo 24 y 33 de nuestro Código Procesal. Entonces, se refiere a los requisitos como de identificación de las partes, exposición de los hechos, identificación de los derechos o garantías que se consideran vulnerados. Asimismo, las pruebas, ¿no? Porque de estos requisitos dependerán básicamente las acciones intentadas, si la misma es procedente o, en otros aspectos, qué debe tomarse en cuenta antes de la admisión de la acción constitucional. Bien. Entonces, en caso de incumplimiento, el juez magistrado del tribunal competente concederá un plazo de 3 días a partir de su notificación. Entonces, esta resolución debe ser bastante clara en el sentido que debe indicar cuál es la omisión o incumplimiento que tendrá que subsanarse. Posteriormente, cumplido el plazo de 3 días y no se hubiera subsanado la observación, se tendrá por no presentada la acción. Esta decisión debe hacerse mediante un auto constitucional debidamente fundamentado, dando una explicación razonada, ¿no? Del porqué del rechazo de la acción de amparo o de cumplimiento. Bien. Vamos al siguiente punto. Dice, ¿no? Improcedencia de la acción de amparo y de cumplimiento. Esta situación es completamente diferente a la anterior, porque la primera regula cuando la demanda de la acción de amparo o de cumplimiento es defectuosa por no cumplir con todos los requisitos para su admisión. Sin embargo, la segunda es mucho más compleja, porque la acción intentada es improcedente, in limine, ¿no? Es decir, que el juez o tribunal constitucional no considerará la cuestión planteada, porque es improcedente la acción, ¿no? Conforme al artículo 53. Y de igual manera la acción de cumplimiento conforme al artículo 63 del Código Procesal.
Entonces, el mecanismo asumido por esta norma legal es bastante drástico, porque la autoridad judicial constitucional, sin mayores consideraciones, rechaza la acción de amparo o de cumplimiento de inicio, porque la misma es improcedente, no mereciendo su tramitación por la manifiesta improcedencia de las citadas acciones constitucionales. Por ello, esta resolución constitucional merece una debida fundamentación por las consecuencias que conlleva. Por lo tanto, mediante automotivado se declarará la improcedencia de la acción. Caso contrario, la resolución sería arbitraria y atentaría al derecho de defensa que es fundamental, ¿no?, en materia constitucional. Bien, vamos al siguiente punto. Dice, impugnación del auto de improcedencia de la acción de amparo o de cumplimiento. Por ello, el juez o tribunal departamental de justicia en algunas salas de primera instancia constitucional sobre el rechazo por improcedencia no posee la última palabra. Por lo tanto, notificada la parte legalmente con la resolución, la parte interesada, perjudicada, tiene el plazo fatal también de 3 días, ¿no?, de presentar su impugnación de la resolución asumida en la acción constitucional. Por ello, presentado el plazo del recurso de impugnación, el mismo debe ser remitido en grado de revisión en el término de 48 horas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bien, continuemos entonces. Resolución del recurso. Dice, recibido el expediente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, es atribución de la Comisión de Admisión para que en el plazo de 5 días pueda, en primer lugar, y mediante auto constitucional debidamente motivado, confirmar la improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento. En el caso de revocar la resolución, debe ordenar la admisión de la acción de amparo o de cumplimiento, devolviendo el expediente en el acto, para que la juez del Tribunal de Garantías procedan a la tramitación normal del proceso. Bien, pasemos al siguiente punto. La acción de libertad. ¿Cuál es el objeto? La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Por ello, entonces, el objeto del accionar es la facultad que la ley, en este caso, la Constitución, otorga a una persona individual o colectiva, ¿no?, para poder acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para que hagan valer sus derechos, cuando consideran que los mismos se encuentran restringidos, ¿no?, amenazados, violentados, vulnerados por algún funcionario o una persona particular. Entonces, particularmente, la acción constitucional de defensa es la facultad que tiene toda persona de hacer valer sus derechos ante los órganos de garantías constitucionales, cuando considera que sus derechos son restringidos, amenazados, violentados, vulnerados por algún funcionario o persona en particular.
Por ello, el habeas corpus es una institución jurídica que persigue evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo preventorio, ¿no?, ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata, ¿no?, del detenido, si no encontrar motivo suficiente de arresto. Por ello, la acción de libertad es el derecho que posee una persona que considere que su vida está en peligro, ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal con el objeto de guardar tutela a su vida, o cese la persecución indebida, se restablezca las formalidades legales y se restituya su derecho a la libertad que le corresponde, ¿no? Entonces, no queda dudas, ¿no?, que la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger, tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación de toda persona, ¿no?, que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida o procesada, presa, o que considere que su vida o integridad física está en inminente peligro y exista tal posibilidad. Por ello, no existe mejor derecho para una persona que sentirse libre. Por lo tanto, cuando indebidamente se amenaza o se restringe tal derecho, procede la acción de libertad para que el órgano judicial en forma inmediata decida si dicha amenaza o restricción es legal o no es legal. Bien. Entonces, como ponen en manifiesto varios autores, el habeas corpus, hoy denominado por el presente artículo acción de libertad, es un recurso constitucional, ¿no?, establecido exclusivamente para garantizar la libertad y el derecho a la libre locomoción. Por consiguiente, este recurso es una institución constitucional destinada a restablecer el derecho a la libertad de las personas, cuando éste se encuentra amenazado o restringido por los poderes del Estado y personas particulares. Por ello, por su parte, el profesor Morello señala que el habeas corpus es una institución elástica que, tutelando la libertad física, adopta su finalidad al caso concreto y vela para que el menoscabo o restricción de esta libertad sea legítimamente repuesto, dice, ¿no? Reconoce su justificación histórica, dice, en los supuestos en que la libertad física se encuentra amenazada o no existe orden escrita de autoridad competente, y moderadamente extiende su campo a otras situaciones en las cuales, existiendo orden de autoridad competente, se puede producir genéricamente una legítima, genuina agravación de la privación de libertad, ¿no?, o del cumplimiento de las condiciones penitenciarias. ¿Cuál es la procedencia? La acción de libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro. 2. Está ilegalmente perseguida. 3. Está indebidamente procesada. 4. Está indebidamente privada de libertad personal. Entonces, ¿cuándo procede el recurso de acción de libertad?
procede cuando hay detención indebida. En este caso, cuando una persona ha sido detenida en forma indebida, es decir, cuando se ha privado de libertad a una persona sin que exista el debido proceso en forma general, sin que exista razón jurídica para hacerlo, ¿no? E igualmente también procede cuando se ha detenido a una persona sin el correspondiente mandamiento de apremio emitido por la autoridad competente, con excepción del delito infragante, ¿no? Que prevé el inciso 1 del artículo 227 del Código de Procedimiento Penal, donde la Policía Nacional puede aprender. Sin embargo, deberá comunicar y poner a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas para que éste actúe conforme a derecho. Entonces puede ponerlo en libertad o llevarlo ante el juez competente para que para su detención formal y se dicten medidas sustitutivas o alternativas. Bien. Asimismo, existe detención indebida cuando se ha detenido a un delincuente, no infraganti, de acuerdo a lo normado por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, por más de 24 horas sin ponerlo a disposición de la autoridad competente para que decrete su libertad o detención preventiva. Bien, vamos a admitir. Pasemos al siguiente punto. Persecución indebida. Procede igualmente la acción de libertad cuando una persona individual se encuentra injustamente perseguida. Es decir, cuando el derecho a la libertad de una persona se haya amenazado por detención indebida, se encuentra acosada, instigada o molestada en el ejercicio pleno de su derecho. Bien. Entonces, la persecución debe tener dos rivets y amenazas contra la libertad individual de la persona. Caso contrario, no procedería el habeas corpus. En este caso, la acción de libertad. Como puede presentarse el caso que una persona sea buscada por la autoridad competente para que éste cumpla con una obligación legal, ¿no? Declare como testigo en caso de desobediencia judicial. Nuestro siguiente punto, procesamiento indebido. Entonces, procede la acción de libertad cuando una persona se encuentra indebidamente procesada. Es decir, si se está procesando penalmente sin existir motivo legal alguno o si se viene procesando a una persona sin guardar las formalidades del debido proceso. Por ello, procede igualmente la acción de libertad cuando se está procesando a una persona por un juez o un tribunal incompetente. Por ello, para la procedencia del recurso, el procesamiento ilegal o indebido debe contar con un elemento principal y concurrente que es precisamente la restricción o supresión material del derecho a la libertad física. Es decir, todo procesamiento ilegal debe llevar necesariamente a la detención ilegal. Por consiguiente, si el procesamiento ilegal no pone peligro a la libertad de la persona, no procede la acción de libertad, pues existen otros medios jurisdiccionales para lograr que se reparen o subsanen los defectos procesales. Bien. Bueno, estimados maestrantes, hasta aquí nos vamos a dar 10 minutitos de descanso. Vamos a tomar agüita, o si corresponde también el cafecito. Y nos vemos dentro de 10 minutos, ¿les parece? Listo.
Bien, buenas noches. ¿Se escucha, no? Muchas gracias, dice Francisco. Bien, entonces vamos a dar continuidad, ¿no? El siguiente dice presa o encarcelada. Por ello, procede el recurso constitucional de la acción de libertad cuando una persona se encuentra presa o encarcelada, ¿no? En forma indebida o si el procedimiento debido, sin el procedimiento debido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ordenarse la detención preventiva en delito de acción privada o sin el respectivo mandamiento de detención formal o de autoridad competente. Bien, por ello, la prisión ilegal o indebida se presenta también cuando la decisión judicial supera los límites temporales de la prisión provisional. Es decir, que la prisión provisional exceda los límites previstos por la ley. Porque no debe olvidarse que la prisión provisional es de carácter cautelar, que sin prejuzgar la culpabilidad del imputado o procesado, tiende simplemente a asegurar la presencia del encausado en el proceso penal oral, ¿no? Por consiguiente, no puede prolongarse más allá de los límites establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Caso contrario, se trataría de una condena anticipada. Bien. Siguiente, vida en peligro. Esta es una nueva causal de procedencia del recurso de acción de libertad que ha implementado la nueva Constitución, ¿no? Que consiste no simplemente en cuanto una persona considera que se encuentra indebida indebidamente detenida, ¿no? Perseguida o procesada, sino cuando además considera que su vida corre un inminente peligro. Empero, simplemente que afecte o vulnere con el derecho de libertad, porque la acción de libertad solamente protege el derecho de locomoción. Por tanto, si con esta nueva causal se pretende que la autoridad jurisdiccional guarde tutela de la vida del accionante. Entonces, por ejemplo, procedería la acción de libertad cuando una persona es amenazada de secuestro o ser privada de su libertad sin ningún fundamento jurídico, ¿no? Con fines eminentemente económicos, políticos o sociales o de otra índole, que perturben su libertad y en definitiva considere que su vida está en peligro. Bien, siguiente. ¿Quiénes se encuentran legitimados para interponer la acción de libertad? Dice, ¿no? Se encuentran legitimados para interponer el recurso extraordinario de la acción de libertad, uno, la persona no necesariamente con intermediarios, que considere que su vida está en peligro, el que se encuentre o creyere estar indebidamente, arbitrariamente o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, ¿no? O alegare otras violaciones que tengan relación con su libertad o derecho de locomoción. Por ello, cualquier persona a nombre del indebidamente perseguido, detenido, procesado o preso con poder notariado especial o sin él, es decir, que el presentante no necesita justificar su personería de representación.
Ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? En este caso, cualquier miembro de esta institución estatal con derecho de representación. Asimismo, el defensor del pueblo o su representante legal en los diferentes departamentos, lugares, ¿no? Que tengan un representante. Así también la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. También algún diputado o senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque estos representan a los intereses de los ciudadanos en forma general, ¿no? Como se observa, ¿no? Son varios los sujetos procesales que pueden interponer válidamente el recurso de acción de libertad, porque existe una legitimación procesal amplia por la naturaleza jurídica de este recurso, porque básicamente se pretende proteger con la presente acción el derecho a la libertad, ¿no? Bien, vamos a ver el procedimiento. ¿Qué nos dice? Admitido el recurso de acción de libertad, debe señalarse necesariamente día y hora de audiencia pública dentro de las 24 horas siguientes a la presentación formal del recurso, debiendo en su caso, para cumplir con esta exigencia constitucional, proceder a la habilitación de días y horas, ya sean de días inhábiles, pueden ser sábados, domingos, feriados o de horas extraordinarias. Bien. Otro aspecto a tomarse en cuenta es el relativo al plazo de distancia, ¿no? Con el objeto de no causar indefensión al recurrido, es decir, para toda diligencia que debiera practicarse fuera del asiento del juzgado o tribunal, pero dentro del Estado se ampliarán los plazos a razón de un día por cada 200 kilómetros o cada fracción que no baje de 100, ¿no? Siempre que exista transporte aéreo, ferroviario o de carretera. Si no hubiese estos servicios, la ampliación será de un día para cada 60 kilómetros, conforme lo refiere el artículo 94 de nuestro Código Procesal Civil. Bien, pasemos al siguiente punto. Citación de la autoridad o persona recurrida. Dice, ¿no? La autoridad o persona particular recurrida debe ser citada personalmente o mediante cédula o por comisión en el domicilio señalado en obrados. Al momento de practicarse la citación, se le entregará copia de la demanda y resolución de admisión del recurso, donde debe constar claramente el día y hora de audiencia. Bien, lo cual deberá evidenciarse en la diligencia respectiva. Por ello, la entrega de la copia tiene por objeto que el mismo pueda preparar el informe correspondiente y no se le cause indefensión y garantice el derecho a la defensa sin restricciones. Vamos al siguiente punto. Desarrollo de la audiencia. La audiencia tiene por objeto fundamental permitir al accionante poder demostrar en forma contundente que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesado, ¿no? O privado de su libertad personal, como así para que el demandado o denunciado pueda informar y justificar su accionar contra el recurrente. Por ello, el recurrente y la autoridad o persona particular recurrida pueden ser asistidos por un profesional abogado, pero la ausencia de este no es motivo para suspender la audiencia. Bien, vamos al siguiente punto. En este caso son los daños y perjuicios. Dice, si el juez o tribunal constitucional de primera instancia declara procedente el recurso,
deberá condenar a la autoridad recurrida a la reparación de daños y perjuicios a favor del demandante, en el monto que deberá ser fijado en una suma líquida, ¿no? En la misma audiencia, o excepcionalmente después de un término incidental de 8 días, perdón. Bien, entonces, cuando sea necesario establecer ciertos hechos controvertidos en dicho término probatorio, el recurrente acreditará los daños y perjuicios que le ha ocasionado, ya sea por detención, persecución indebida o ilegal, para hacer efectivo el pago de los daños y perjuicios. Bien. Pasemos al siguiente punto, la acción de amparo constitucional. ¿Qué refiere el artículo 51? Objeto. La acción de amparo constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, ¿no? Contra los actos ilegales o las omisiones indebidas o de los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. ¿Cuál es el objeto? La acción de defensa de amparo constitucional es un recurso jurisdiccional con una tramitación especial, ¿no? Porque el procedimiento y las reglas de juego los establece la Constitución Política, en este caso, el Código Procesal Constitucional que estamos analizando, ¿no? Tiene por objeto fundamental la restitución o restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales, o en los casos en que sean debida o ilegalmente suprimidos o restringidos por actos u omisiones de personas particulares o funcionarios públicos, ¿no? Con excepción al derecho a la libertad, que eso está protegido por la acción de libertad. Bien. Por ejemplo, despedir a un funcionario público sin el debido proceso administrativo, o despedir de una empresa privada o pública a una mujer embarazada. Asimismo, un ejemplo, que un hospital público niegue la atención médica gratuita a un niño menor de 1 año o al parto de una mujer. Bien, vamos al siguiente punto. Subsidiariedad de la acción. Bien, como remedio excepcional se requiere en la acción de amparo constitucional la inexistencia de otra vía o recurso, ¿no? Procedimiento, sea ordinario o extraordinario, para resolver la situación y restablecer los derechos y garantías del recurrente. Solo en este caso extremo se lo admite, ya que este recurso no es sustitutivo o subsidiario de otros recursos, ¿no? Que son en la vía legal. Entonces, por imperio de la norma en estudio, donde interpone el recurso, el principio en este caso de subsidiariedad, la acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio, otro camino legal expedito, otro recurso legal para la protección inmediata de los derechos, garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. Por ello, la acción de amparo constitucional es un procedimiento de excepción, porque solo procede cuando se han agotado todas las demás vías, ¿no? Y no existe otro medio de hacer prevalecer los derechos o garantías constitucionales, ¿no? Bien, pasemos al siguiente punto. ¿En qué plazo se interpone la acción? La acción de amparo constitucional está sujeta a la caducidad por efectos del tiempo, es decir, que la misma podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computables a partir de la comisión
o la omisión, violación o vulneración alegada o de conocido el hecho denunciado por la acción. Entonces, una de las características, ¿no?, de este recurso es la inmediatez, pues tiene por finalidad la restitución efectiva e inmediata de los derechos fundamentales o garantías constitucionales restringidos o suprimidos, de lo que se concluye que la acción debe ser planteada dentro de un plazo razonable, breve, ¿no?, para lograr la reparación del derecho vulnerado. Este plazo es perentorio e improrrogable, y como se trata de un plazo por meses, se computan tanto días hábiles como inhábiles, ¿no? Por lo tanto, debe aplicarse el calendario gregoriano, es decir, que en el cómputo de mes a mes se computarán desde el día siguiente de su iniciación hasta el día de la fecha igual a la del mes que respectivamente sean necesarios para complementarlo. Bien. Asimismo, ¿qué refiere el artículo 53 sobre improcedencia? Dice, la acción de amparo constitucional no procederá, uno, contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. Asimismo, el punto 2 dice, contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En su punto 3, contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno. Asimismo, en su punto 4 refiere cuando la omisión de la servidora o servidor público vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado, ¿no?, tutelando por la acción de cumplimiento. Y el punto 5, cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las acciones de libertad, de protección de privacidad o popular. Entonces, ¿no?, conforme a esto, si el juez o tribunal constata que está ante algún caso de improcedencia de la acción de amparo, deberá dictar resolución fundamentada y motivada declarando la improcedencia del recurso, sin mayores consideraciones y valoraciones. Dicho en otros términos, el precepto señala los casos de inactivación de la acción de amparo, que determinan que no se puede incoar por existir los impedimentos expresados en la presente norma procesal en análisis. Bien, estimados maestrantes, bien. Habiendo analizado ya los medios de impugnación, que es este módulo específicamente, entre ellos, ¿no?, el recurso de reposición, recurso de apelación, el recurso de casación, recurso de compulsa, asimismo, el recurso extraordinario de sentencia y las acciones de defensa. En ese entendido, el día de hoy finalizamos con este módulo, ¿no? Por eso, el día de mañana estará habilitado la unidad 4. Asimismo, la tarea final. Bien, fue un gusto haber compartido este tiempo de conocimiento con ustedes y si Dios te lo permite, nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego, ¿no? ¿O hay alguna duda, un aporte que quieran realizar?